Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con 372 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proceso para iniciar la revocación de mandato al presidente de la República y a los gobernadores de las 32 entidades del país. El presidente López Obrador celebró la medida, así como la aprobación de la eliminación del fuero. ¿Es una norma adecuada? ¿Es peligrosa para la democracia o la fortalece? Veamos el contexto. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato. Luego de ser aprobada, deberá ser avalada por al menos 17 congresos estatales para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, a partir de lo cual el Congreso de la Unión tendrá 180 días para elaborar la ley reglamentaria correspondiente. El dictamen establece que el presidente de la República y los gobernadores de las 32 entidades federativas podrán ser sujetos a revocación de mandato. La revocación se podrá solicitar en una sola ocasión, luego de los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. En caso del presidente López Obrador, podría ser sometido a revocación de mandato hasta marzo de 2022. Para iniciar un proceso de revocación, los ciudadanos solicitantes deberán tener la firma de al menos el 3% de los inscritos en el listado nominal que estén registrados en 17 estados del país. Una vez aprobado el proceso, el Instituto Nacional Electoral será responsable de la convocatoria. Para que los resultados sean válidos, tendrán que participar el 40% de los electores registrados en la lista nominal. Las reformas aprobadas prohíben el uso de recursos públicos para la recolección de firmas y promoción o programas relacionados con los procesos de revocación de mandato. Si la revocación es aprobada, el presidente del Congreso de la Unión ocuparía el cargo por un periodo no mayor a 30 días. Después, se deberá nombrar a una nueva persona que concluya el periodo constitucional del mandato revocado en términos del artículo 35 constitucional. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. Les propongo que hagamos una rapidísima ronda nada más para saber qué opinan sobre el tema de revocación de mandato y luego hablemos sobre si es noticia falsa o no es noticia falsa, es una amenaza. Es solo un diputado de Morena el que está proponiendo la sustitución de Lorenzo Córdoba Vianello al frente del INE o no. Revocación de mandato, herramienta para la democracia participativa o un peligro. Eder Guevara, empezamos contigo. Sí, yo creo que es de los grandes compromisos que hizo el presidente desde el 2006. Sí. Es el único que como gobernador se sometió a referéndum revocatorio en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y es un tema que para él es trascendental, bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita, que a la mitad del mandato puedan evaluarlo y puedan decidir la población si continúa y cierra el sexenio o no. Creo que es una de las grandes reivindicaciones del movimiento obradorista, se logró y además la oposición fue como apretando y ajustando varios temas para evitar que fuera una herramienta político-electoral y que entonces el presidente saliera en la misma boleta que el resto de contendientes en el 2021 y como si es prioridad de Andrés Manuel que se evalúe al gobernante, al presidente en este caso, y que lo califiquen la población y lo ratifiquen o no, él también mostró voluntad política y lo movió primero para que fuera antes de la elección 21 y después para que fuera después. Él lo que quiere es que se genere esta herramienta y bien ahí. Fuero, adiós al fuero. ¿Al fuero? Sí, estaba también. Ah, sí. A ver, yo creo que de entrada que se desarticuló con la aprobación y cómo quedó el texto final de la reforma, que fuera un instrumento para la... Electoral. Electoral. Sí, para la reelección, ¿no? O sea, que se decía que estaba buscando Andrés Manuel aparecer en la boleta, reafirmarse. Él fue cediendo poco a poco en los tiempos mismos. Bien. Él quería aparecer el día de la elección, de la elección intermedia, cosa que no sucedió. Pero también lo que terminamos teniendo es un derecho que no va a ser aplicable. Y esos derechos que son casi imposibles de aplicarse, pues... ¿Por qué te lo parece mal? ¿Por qué? Por los requisitos. Son padrón. 3% de la lista nominal. 2.7 millones. 2.5 millones de firmas en 3 meses. O sea, quienes hemos estado en procesos de recolección de firma, sí, sabemos perfectamente que es difícil, y menos en un periodo de 3 meses. Es 12 veces más firmas que las que se solicitan para formar un partido político. Pero también con la revocación, se aprobó la ley de consulta popular, la reforma para la consulta popular, que eso es lo malo, que también corre el riesgo de ser inaplicable. Sí. 1.800.000 personas, que es el 2% de la lista nominal, las que se necesitarían para poder hacer una solicitud de consulta popular. Entonces,
Pues creo que es más simulación. Bien. Creo que es como pasó en 2014 cuando el colectivo Reforma Política ya impulsaba estos cambios, estas iniciativas para una participación directa. Mañana es tema de esta mesa de consulta ciudadana con los panelistas de martes y jueves. Arturo, ¿te pareció bien o mal el tema de revocación de mandato? Rápido para que podamos entrar al otro tema. Por Me favor. parece una extraordinaria reforma. Yo considero que el periodo de 6 años, los sexenios son demasiado largos. Pueden ocurrir demasiadas cuestiones que afecten lo que te llevó al poder en primer lugar, ¿no? Entonces yo celebro que a los 3 años se evalúe al presidente él o la presidenta de la República, para ser incluyentes, se le evalúe y se le someta a votación. Es correcto, como se menciona. Yo no sé por qué dicen que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario. Si se dio completamente, si fuera un autoritario, se hubiera pasado todos los procedimientos constitucionales de reforma constitucional por el arco del triunfo y no se dio para que se generaran los consensos. Aquí sobre simulador. O sea, aquí no es autoritario, aquí nada más es simulador. Aquí el único partido político que se opuso a la revocación de mandato fue Acción Nacional. Así es. Y Si hubiéramos tenido, perdón, Los demócratas. porque por alguna extraña razón ellos piensan que te consulten a los 3 años de tu gobierno, eso se llama reelección. Es algo que me saca de onda cómo pueden comparar revocación con reelección, porque además quedó en sentido negativo el método de reformulación de pregunta. Además, si tanto aborrecen y están seguros de que el pueblo está abandonando a la Cuarta Transformación, yo no creo que Acción Nacional y demás opositores tengan algún problema en reunir los 2.7 millones de firmas. Si dicen que tanta gente repudia la 4T, pues en 2021 tendrán la oportunidad de decirle al presidente López Obrador, bien, gracias por participar, que la presidenta de la Cámara de Pero lo que yo Diputados... entiendo es que asuma si el Andrés poder. Manuel la quería, ¿no va a ser en todo caso Morena quien va a hacer la solicitud? Pues si tenemos También, Morena todavía. Bueno, a ver, Ana Montaño. Seguro que tendremos, Perdón por seguro mi, que se hará. por mi pesimismo. No, bueno, ya a mí me parece fundamentalmente que es un derecho de la ciudadanía y eso es lo que me parece más rescatable de esta propuesta. Poder definir a la mitad del mandato si se continúa o no. Efectivamente, bueno, sí, por supuesto que los requisitos son altos. A ver, estás hablando de tirar una elección presidencial en la que votaron más de 35 millones de mexicanos, ¿no? Evidentemente tienes que tener controles para asegurar que la decisión de la consulta para la revocación sea igualmente democrática, es decir, que represente por lo menos al 3% Pero la gente que de la firma población. no lo hace para tirar al gobierno. Por eso, sino para porque en que se general consulte. se vota por elegir, no para tirar, ¿de acuerdo? Exactamente. Pero no Sí, pero pero reúnes no- firmas para que se convoque un o sea, revocatorio. exacto, necesitas... Que organice el INE. Eso está abajo, digo, entiendo las razones por las cuales es así, no es que esté yo proponiendo que se suba, pero bueno, o sea, con la relevancia que tiene una decisión como esta y con la representatividad democrática que se requiere para poder decir que se tira a un gobierno presidencial electo, en este caso por 35 millones de mexicanos, pues bueno, me parece lo mínimo que por lo menos 2.7 millones de personas tengan que decidir, manifestar su voluntad de que se quiere llevar la consulta. Yo no dudo que efectivamente sea mismo Morena quienes lo propongan, porque pues bueno, será la causa de Andrés Manuel de este sexenio, ¿no? Entonces, nada que reclamar, por el contrario, me parece que es una de las grandes iniciativas y los grandes triunfos de la Cuarta Transformación y que bueno, pues habrá que defenderlo aún después del gobierno de Andrés Manuel, porque ahí es donde lo van a querer bajar nuevamente los demócratas de nuestros amigos de Acción Nacional, que esos ojalá que sean los que ya no existan después de Son muy unos demócratas, años. pero no quieren revocatorio. Bueno, a ver, a mí me hubiera encantado ver al gobierno, al Poder Legislativo de la 4T, como se autodenominan, empezar con estos temas, empezar con revocación de mandato, empezar con consulta ciudadana en lugar de con Guardia Nacional, porque en efecto para mí estos temas sí tienen que ver con empoderamiento democrático, con una democracia participativa y demás, ojalá que bajen el umbral para eso. Pero bueno, el otro tema, eso no falso que quieren quitar a Lorenzo Córdoba Vianello al frente del INE, eso no falso, ¿es solamente un diputado, Eder, o es Morena como tal? Yo no creo que sea Denise falso. Dresser hoy escribe una columna que titula La Cuarta Ocupación. Bueno, yo no creo que sea falso que queramos que no esté Lorenzo, pero no creo que en este momento trascienda una O iniciativa. sea, en ¿no ese crees sentido. que no sea falso? O sea, ¿es Si verdadero? hacemos una consulta de quién quiere que Seguro. siga ahí Lorenzo, mucha gente votaríamos a favor de que En se Morena. vaya, pero no, No, yo creo votaría a que favor sea, que se quede. no creo que sea una iniciativa que prospere en este momento. Urge una reforma política profunda, pero no es esta. Y no es en contra de un personaje, aunque Exactamente. por más que se le repudie o se Esas son las le acepte. Entonces, yo no creo que esta reforma trascienda. Solo un comentario. Si esta herramienta que se acaba de aprobar del referéndum revocatorio la hubiéramos tenido a la mitad del mandato de Peña Nieto, lo revocábamos. Con todo lo complicado Sí, que sí, está, sí, sin duda. sí pasaba. Sin duda. Entonces es muy de importante. Y de Calderón, Calderón, yo También. pues digo que bienvenida a la revocación del mandato. A ver,
¿Encuentras alguna similitud, Alfredo Lecona, entre este intento que está sonando de que quieren destituir a Lorenzo Córdoba con el intento también de destituir a Kenia López Rabadán de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado? ¿Son o no parecidos? ¿Es en contra de personajes o es de institución? Más bien creo que hay como muchos ocurrentes en Morena que sí buscan el castigo después de algo que no les parece. Lo de Kenia, la verdad es una cosa, híjole, pues súper autoritaria. Pero no estamos defendiendo el trabajo de Kenia, ¿eh? No, Tampoco. por Dios. O sea, yo puedo defender algunas cosas del trabajo de Kenia López Rabadán. Fue la única que abrió un espacio para explicarles a los senadores de Morena las barbaridades, estupideces que iban a hacer con las leyes de Guardia Nacional, que aprobaron, que presentaron un día en la mañana y aprobaron ese mismo día Bueno, aquí se en la noche. El proceso de la CNDH que condujo ella, todo lo que le tocaba de Parlamento abierto, eso fue, creo que, muy bueno. Y por lo que se le está reprimiendo, se le quiere reprimir, vía quitarle el cargo de presidenta de la comisión, es justamente por su posición ya al resultado, que yo insisto que es a todas luces así. No sé si tiene un paralelismo necesariamente, pero también esta iniciativa que presentó este sujeto, Sergio Gutiérrez, que sí es a título personal por lo que estoy tratando de identificar aquí en las notas que han trascendido, se da después de que Córdoba criticó fuertemente lo que sucede en Baja California. Yo no voy a defender a Lorenzo Córdoba en muchas cosas. De hecho, esta iniciativa que tanto ustedes aborrecen, que es ahora, de la cual emanó Emilio Álvarez y Casa, hicimos una investigación muy seria que se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre el INE. Sí. Era sobre el INE y el papel, el secuestro. Y le pusimos el secuestro a esta investigación por cómo se habían dado a lo largo del tiempo, de este tiempo que le tocó a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama y a otros consejeros que hoy perviven en el Instituto Nacional Electoral, la que favorecieron, ya está de moda la palabra, ¿verdad? Primero es como no existe, luego todo el mundo fue a ver el diccionario, no, sí existe, todo el mundo la usa, pero bueno. Entonces, creo que muchos de los consejeros han históricamente servido a intereses no necesariamente de la nación, así es. sino del propio Peña Nieto, de algunas emisoras, etcétera. Entonces, creo que realmente hay que cuestionar el trabajo que se ha hecho, pero en miras de mejorar la siguiente composición del Consejo General. Yo creo que este intento de destituirlo cuando está en pleno su mandato, sí es una represión, quizás por lo que no le gusta a este sujeto, Sergio Gutiérrez. ¿Cómo lo ves, querida Ana Montaño? Tú decías que también es nada más un solo diputado. Eran fake news. O sea, lo que le llaman fake news es digamos, a la frase de Morena quiere destituir a Lorenzo Córdoba. ¿No? A ver, hay una iniciativa presentada por un diputado que no ha sido, hasta donde yo tengo conocimiento, avalada por el grupo parlamentario ni discutida en lo interno, ¿no? Que habla sobre recortar el mandato, es decir, la presidencia del Consejo del Instituto Nacional Electoral a 3 años de manera retroactiva, lo cual sí me parece que pues, en cualquier momento es como cuestionable, pero bueno, definitivamente como el fraseo de Morena quiere destituir a Lorenzo Córdoba sonó a titular del Reforma y como que eso era lo que causaba ahí como complicación. Pero efectivamente yo creo que sí también, y lo hablábamos también en la ocasión pasada que me tocó estar, tendríamos que estar ya pensando en una revisión de todo, y lo propuso Andrés Manuel siempre en campaña, ¿no? Esta autonomía simulada de las instituciones, bueno, de los órganos desconcentrados del país, que bueno, que por supuesto que no ha sido tal y que tendrían que tener un contrapeso mucho más ciudadano. O sea, yo creo que sí tendríamos que estar buscando modelos de un Instituto Nacional Electoral en el que tuviéramos una participación ciudadana mucho más fuerte, ¿no? Elementos que pudieran dar mayor legitimidad a las elecciones y bueno, también revisar el mismo modelo actual porque bueno, sabemos que los OPLES, ¿no? Los organismos locales que pertenecen al Instituto Nacional Electoral, pues son desafortunadamente un completo desastre y se ha visto en las elecciones locales de todos los 30 segundos rapidísimo, por favor, Arturo, porque nos tenemos que ir. Se debe revisar el modelo del INE, sin duda. Hay funcionarios, creo que la Cuarta Transformación parte... Se habla mucho, por ejemplo, de cómo la Cuarta Transformación quiere secuestrar a los órganos constitucionales autónomos. No hay nada más falso de eso. ¿Son autónomos de quién? Del poder emanado del pueblo. De eso son autónomos. Lo que se busca a través de la Cuarta Transformación, exactamente, es recuperar esos órganos constitucionales autónomos para que en efecto sean un contrapeso tanto al poder político como al poder económico. Y es importante que también se revise esta situación en el Instituto Nacional Electoral, donde se han visto que hay consejeros que de plano
nada más les falta traer su pin del partido político y su chamarra roja, ¿no? Entonces sí es importante, pero es indispensable preservar la integridad Muy bien. y autonomía del INE. El consejo que le funcionó a la elección de López Obrador. Nos tenemos que ir.